Qué rico compartir este espacio con ustedes. Por aquí estoy también con Facebook y YouTube. A ver, voy saludando por acá. ¿Quién se va conectando? Bueno, por acá voy saludando a algunas personas. Hoy vamos a hablar sobre un tema que para mí es importante y tiene que ver mucho con mi proceso de transformación, ese que he estado viviendo a lo largo de los últimos meses. Por acá dice Giovanna, hola, soy Giovanna, bueno, te mando un besito. Miremos a ver quién se va conectando acá en Facebook y YouTube también. Bueno, hoy quiero que nos pongamos un poquito en la conciencia de que somos seres integrales, somos mente, somos emociones, somos cuerpo. Por acá saluda Calis Mora, hola Pau, por acá Janet Pérez dice buenos días, Luz Macerna, buena noche desde España. Qué rico que se conectan conmigo por allá desde tan lejos, qué horas son en España. Y bueno, creo que es muy importante que entendamos, digamos, desde un principio de integralidad vamos a trabajar la cuántica con esa conexión con Dios y todo lo que está haciendo mi camino a lo largo de estos últimos meses, ¿sí? Porque yo creo que para ustedes también han surgido preguntas, ¿cierto? La integralidad de nosotros como seres humanos se parte de entender que somos una mente, que somos un cuerpo, todo este aparato biológico, tecnología de alta, que es nuestro cuerpo. La mente que obra a través del cerebro, pero no solamente es el cerebro el que digamos que opera a nivel de la mente, también es la conciencia. Y somos un campo energético emocional, ¿cierto? Pero, pero también somos un campo energético espiritual. Y el campo energético espiritual como seres humanos es algo que es como desconocido totalmente. Es ese campo que es invisible, que es imperceptible, que en muchas ocasiones como que nos cuesta entender cómo nos adentramos en él, ¿cierto? Y esto es bien profundo para mí hoy en día, porque para mí el campo energético espiritual y todo lo que él conlleva es el más importante de todos, porque es el que nos da la coherencia, es el que nos da la verdad, es el que nos da la sabiduría, es el que nos da el discernimiento. Y cuando empezamos a entender que eso es lo más importante de nosotros como seres humanos, lo demás comienza a fluir, ¿sí? La mente comienza a aclararse, tu vida se pone en orden, comienzas a despejar todas tus cargas, como a liberarlas, a liberarte. Y bueno, por acá me dicen, tiene mucho que no te escuchaba, me da gusto estar hoy. Gracias, qué linda, por ahí está mi Rosa Peña hermosa, buenos días. Hola, Pau, dice Lourdes Arroyo desde Estados Unidos. ¿En qué parte de Estados Unidos estás? Bueno, básicamente de lo que estamos hablando hoy es esa integralidad del ser y cómo a través de mi mensaje, que ha ido obviamente cambiando, que ha ido transformándose y que hoy en día es digamos que en mi propia transformación es la base de mi mensaje, el de siempre, porque eso no cambia, pero que sí tiene nueva información, digámoslo así, que tiene nueva información que quiero integrar. Entonces, me voy a hacer el resumen de lo que estaba hablando hasta hace un momento. Número uno, somos seres integrales, ¿cierto? Eso lo dice cualquier enfoque espiritual, cualquier enfoque terapéutico, te dicen eres mente, eres cuerpo, eres emociones, pero también eres espíritu. Y el espíritu o esa dimensión espiritual, ese campo espiritual es absolutamente desconocido para nosotros. Hay una sabiduría inherente en nosotros que nos hace reconocer que venimos de algo superior, ¿sí o no? Que, que es imposible que nuestro universo haya sido creado sin una inteligencia,
y sin una conciencia y sin una sabiduría, porque incluso la ciencia hoy en día nos dice que ese Big Bang, que es del cual surge el universo, la creación de nuestro universo, de nuestro cosmos, del mundo como lo intentamos conocer, porque no conocemos bien el universo, pero la ciencia estudia y se ha dedicado a estudiar por muchos cientos de años cómo funciona el universo y desde dónde parte esa creación, el Big Bang, nos dice que es imposible. Esto lo dicen científicos de todas partes del mundo en muchos momentos de la historia. Es prácticamente imposible que nuestro universo se haya ordenado de manera tan coherente y tan perfecta desde un caos y una gran explosión que fue el Big Bang. Tiene que haber una inteligencia detrás dándole dirección, dándole directriz y orden a la creación. Y en ese sentido, a pesar de que nosotros tenemos voluntad y libre albedrío, tenemos que entender que existe una voluntad superior que lo está dirigiendo todo, como nosotros ser directores, mini directores de una mini orquesta, pero hay un gran director de orquesta que lo está em, dirigiendo todo, como el gran arquitecto. Y si tú entiendes esto y cuando nos adentramos en el mundo espiritual, porque si tú googleas el significado de espiritualidad, cuando lo googleas y lo buscas en internet, te dice que es una fuerza o una inteligencia que nos hace reconocer o es una conciencia que nos hace reconocer que nosotros venimos de algo superior, que lo está creando todo. Y esa inteligencia superior que lo está creando todo está en ti y está en todos los principios y leyes universales de la creación. Llámese las plantas, los animales, llámese el cosmos, las estrellas, los planetas, los sistemas solares, llámese la forma en cómo cada uno interactúa de manera individual. Tú como ser humano en el entorno, el sol dentro del sistema solar, la galaxia dentro del cosmos, el planeta dentro del sistema solar. Todo está en un orden perfecto, ¿cierto? Ahora, tú como parte de esa gran esencia superior, en tu integralidad, pues tienes que aceptar y hacerla consciente, aceptar que existe en ti, porque cuando lo haces, definitivamente todo cambia. Y voy a poner un ejemplo de cómo los seres humanos nos transformamos o cómo hacemos un proceso de transformación en nuestra vida. Em, Hagamos de cuenta que todos los que estamos acá tenemos algo en caos. Y cuando digo en caos es algo en desorden, ya sea a nivel mental, emocional, físico o incluso en nuestra relación con el entorno, nuestra relación con la familia, algún vínculo familiar, algún vínculo laboral, algún vínculo con tu entorno está en caos, ¿sí? Y cuando yo digo en caos es que no hay orden, es que hay conflicto o hay miedo o hay duda o no hay certeza y eso genera emociones. Entonces, si hay conflicto, hay emociones de enojo, de rabia, de rencor, de resentimiento, de tristeza, de desesperanza, de desmotivación, de ansiedad, incluso de depresión. Hay muchos matices y niveles emocionales que están acompañando tu caos. Ahora, decir que nada o nadie está en caos es imposible porque todos tenemos así sea un mini caos. En este caso, por ejemplo, mi caos principal que he ido trabajando a lo largo de los últimos meses ha sido mi crisis de propósito, porque al final todo lo que ha surgido de este nuevo mensaje de Pau es una crisis de propósito de vida y de misión. Pero fue un caos maravilloso porque el caos siempre lleva a la coherencia. Ojo con eso. Tu caos es tu mayor oportunidad de crecer, de expandirte, de evolucionar, de ser mejor, una mejor versión de ti, de reconstruirte, de renacer, de como renovar tu vida, ¿sí? Entonces, digamos que todos estamos en ese punto de caos y quiero que reconozcas de alguna u otra manera cuál es tu caos, ¿sí? Llamémoslo, no, tengo un conflicto personal con mi propósito, tengo un conflicto con mi pareja, tengo un conflicto familiar, tengo un conflicto con el dinero, tengo un conflicto con mi prosperidad en ese sentido, tengo un conflicto
con mi merecimiento, tengo un conflicto con mi mundo laboral, no sé, cualquiera que sea, y digo conflicto, incomodidad, descentramiento, desequilibrio, ¿sí? ¿Qué pasa? Eso que te está sucediendo marca para mí hoy en día un como un pilar principal, casi que el pilar más importante de tu vida y es estar en conexión o en desconexión con tu plano espiritual. Porque para mí el plano espiritual en la integración de tu ser, hablando de que somos seres integrales, mente, cuerpo y corazón y emociones y demás, yo no pongo al aspecto espiritual como un aspecto más de la integralidad, no. Yo lo pongo como el pilar que sostiene todos los demás. O sea, tu campo energético espiritual, tu dimensión espiritual, tu espíritu, tu ser espiritual, em, es un sostén, es una red, una contención que te hace poder experimentar todos los demás aspectos de tu vida de una manera totalmente distinta. Cuando tú estás en conexión con tu dimensión espiritual, tu conflicto con el dinero, con la familia, con tu entorno, con tu propósito, se viven de una manera totalmente distintas, ¿sí? Por eso yo no lo pongo como parte de tu ser integral, sino lo pongo como el pilar de tu ser integral. O sea, el campo energético espiritual se convierte en la base para tú poderte trabajar a nivel personal, a nivel laboral, a nivel financiero, a nivel familiar, a nivel de tu cuerpo a todos los niveles y en todas las dimensiones del ser y en todos los aspectos de tu integralidad, mental, emocional, físico, todos a la vez, ¿sí? Y en ese sentido, tu concepto de vida cambia, porque si tú en tu estilo de vida no incluyes tu aspecto espiritual, no incluyes esa dimensión espiritual en todo lo que eres, pues tu vida va a seguir en caos y tu vida va a seguir en un caos interminable. Porque ese es el tema, el tema no es que estés en caos, ese no es el problema, porque eso es una constante de vida, tener caos. El caos es la mejor oportunidad que tenemos para transformarnos y todos deberíamos tener algo de caos para poder retarnos a ser mejor, ¿cierto? El tema no es ese, el tema no es tu caos, el tema es que si lo vives en desconexión te vas a perpetuar en tu caos, porque nunca vas a saber cómo gestionarlo de verdad. Y para mí, en ese sentido, ese ser superior, esa conciencia suprema, esa sabiduría suprema que todo lo está creando, que para mí es Dios, es el principal coequipero de la transformación y la sanación del ser humano. Y en ese sentido, para mí volver a Dios se convirtió en todo, ¿sí? Porque se convirtió en volver a recuperar esa conciencia de no todo lo que yo soy lo puedo sola, no todo lo que necesito lo puedo encontrar yo sola, no todo lo que elijo lo debo elegir sola. Existe una voluntad más allá de mí, ¿sí? Y esa voluntad más allá de mí es la voluntad que está dirigiendo el cosmos, el universo y el todo. Y que todo lo sabe y que todo lo ve con una amplificación de visión y de observación gigante y magnificente, ¿sí? Porque puede ver no solo el panorama completo de tu vida, sino de toda la creación. Es tan magnificente que puede ver cada pedacito de su obra desplegarse de manera clara y perfecta. Te puede ver a ti, me ve a mí, ve a toda la humanidad viviendo en sus procesos, en su caos, es una supervisión divina. Me encanta esa palabra, Claudia, me la voy a quedar para mis programas. Amo, amo, amo esa, o sea, me la permites porque de verdad que es supervisión divina, es entender que si bien nos dio voluntad y libre albedrío, es para que aprendamos a elegir con él de la mano, ¿sí?
porque cuando lo hacemos sin Él, créanme, créanme que el concepto de elegir, perdón, voy a conectar acá mi celular antes de que se me desconecte porque estaba sin batería. Entonces, digamos que en el proceso de entender cómo funciona el camino de como de volver a nosotros, de reencontrarnos, de dirigir nuestra vida, de sanear todo eso que ya no nos corresponde más vivir, porque no estamos, digamos que, destinados a cargar más con todas esas cargas. Pues Dios, ¿qué hace? Esa conciencia suprema, esa inteligencia que es Dios, que todo lo está viendo, nos pone los espejos, las maestros y las como escenarios de vida que necesitamos para podernos trabajar como seres humanos. Y ahí es donde viene nuestro caos. El caos viene a mostrarnos todo lo que necesitamos para avanzar en la vida al siguiente nivel. Y por eso mi crisis de propósito era tan necesaria para llevar mi ser al siguiente nivel, no solamente como persona, sino obviamente también como mentora, como maestra, como guía tal vez de quien quiera dejarse guiar por mí o lo sienta en su corazón. Porque el que no lo sienta, pues está perfecto y está bien. No voy a ser la mentora de todos, voy a ser la mentora de algunos que me permitan serlo, con una persona que yo pueda en algo transformar o ayudarle a transformar su visión y su conexión con Dios y su visión de sí misma y de cómo puede usar ese gran coequipero, utilizarlo como su gran mejor amigo para transformarse, pues lo seguiré haciendo hasta que Él me lo permita, ¿cierto? Hasta que mi plan culmine y hasta que, no sé, en este momento esto es lo que soy, esto es lo que elegí ser y me siento guiada, me siento absolutamente contenida y sostenida. Mi mensaje hoy es a que ustedes entiendan que existe un único ser superior que todo lo está viendo y que todo lo está creando en perfección, que no necesitamos irnos por ninguna rama, que no necesitamos buscar en otros caminos si tenemos ese gran camino que es Dios para ayudarnos como coequipero para nuestros procesos de vida y que cuando lo hacemos en Él, pues vamos a encontrar para mí tres pilares fundamentales que son la certeza, no solo la certeza de ser quien soy, sino la certeza de que estoy guiada y sostenida. El pilar de propósito, que es a través de esa certeza encontrar mi para qué, porque Él me lo va a mostrar y me va a mostrar el camino y me va a mostrar la ruta y me va a abrir los caminos y me va a cerrar las puertas que no, me va a abrir las que sí, me va a cerrar las que no. Y el pilar de mi propia sanación, limpieza y transformación, que es que se va a poner mi vida en orden. Cuando yo estoy con Él y en Él, mi vida se pone en orden. Es el único que pone mi vida en orden. Es lo único que pone mi vida en orden. Nada más. Y eso es súper bonito porque mira lo que dice Cari acá tan lindo, es la fe. Entras en una fe tan a ciegas porque muchas veces no conoces todo lo que se está moviendo detrás, todo lo que Dios está moviendo adelante, a los lados y detrás tuyo para que todo lo que sucede en tu vida surja de manera perfecta. Pero tú sabes que estás, que vas y que el plan está desplegándose en perfección. Incluso en tu dolor, incluso en tu miedo, incluso en tu incertidumbre, incluso en mientras todo eso pasa, porque miren, el caos puede continuar en muchos aspectos.
pero lo que yo sí les puedo decir es que mucho de ese conflicto se disipa. Hay tantos milagros que pueden surgir cuando tú conectas con Dios, como el milagro del perdón, el milagro de la sanación. Se restablecen hogares, se restablecen matrimonios, se restablece el principio del amor en todo. Em, y digo milagros porque yo sé que hay, por ejemplo, matrimonios que están perdidos y que esa frase de Dios sanó mi hogar, mi matrimonio lo salvó, es tan real. La he visto en tantas personas, la he visto en tantas mujeres que he conocido últimamente y en los milagros que he obrado en ellas, que yo digo, Dios, ¿por qué no? ¿Por qué no me doy el regalo y el permiso de conectar con Él para ver qué pasa? Al final, lo única que va a ganar soy yo, sin cuestionar, sin dudar, simplemente viendo qué milagro se va a desplegar para mí, ¿sí? Entonces, desde ese principio, yo, Paola Gutiérrez, elegí poner esa fuerza superior a la que yo, para mí es Dios, por delante. Decidí conocer a Jesús más, porque el Jesús del que siempre ha estado a mi lado desde niña, me ha querido mostrar quién es realmente y ahora es que me doy cuenta que me faltaba conocerlo muchísimo más, ¿sí? Y es súper bonito porque conocer otros aspectos de Jesús y de mi relación con Él y del Espíritu Santo y de mi relación con el Espíritu Santo y de esa Trinidad que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo es increíble porque es que es absolutamente real. Es más, tú sientes cómo la sabiduría se derrama de manera diferente cuando conectas con Jesús, cuando conectas con Dios y cuando conectas con el Espíritu Santo y te das cuenta que es lo mismo, pero que la relación, siendo lo mismo, es diferente. Es súper bonito. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque claramente todos los seres humanos vinimos a sanar, vinimos a liberarnos de tantas cargas que tenemos, vinimos a transformar nuestra vida, vinimos a ayudarnos a ser diferentes como seres humanos. Y por eso mi mensaje sigue siendo el mismo. Al final sigue siendo el mismo, porque así comenzó y así comencé. Hoy en día, lo que yo quiero es enseñarle cada vez más a las personas a entender esto y no solo entenderlo, sino a experimentarlo, para que cada uno tenga su propio discernimiento y que construya su propia relación con esta dimensión espiritual, con entender em, que el único y verdadero o la única y verdadera fuente de guía y de sanación es Él, que no necesitas nada más, porque realmente no necesitas nada más, que probablemente te llegan coequiperos en el plano físico como, no sé, el terapeuta que necesitas o el libro que necesitas o las amistades que necesitas, em, o el discernimiento y la conciencia que necesitas para. Pero al final, Él es la bandera de todo. Él es el que te abre los caminos, Él es el que te muestra, Él es el que te va guiando, Él es el que te lleva. Y eso es súper bonito. Yo no desconozco hoy en día la labor de los ángeles eh, como sus mensajeros y que pueden ayudar también en el proceso, pero creo que para mí en este momento mi comunión con Él es tan importante que no lo veo necesario. Que si alguien está nutriéndose de sus mensajes, que verifique que sea una fuente absolutamente fiel y fidedigna. Porque, ¿qué pasa? Que hoy en día en ese mundo de lo desconocido, de lo intangible, de lo etérico, como decía Nikola Tesla, eh, que también es el mundo cuántico,
ese reino cuántico, ese mundo de la energía que tiene propiedades totalmente diferentes a la energía física, es energía cuántica, es intangible, es infinito, hay de todo, está lo bueno y lo malo, está la luz y la oscuridad. Y, y a veces, sin darnos cuenta, podemos llegar a abrir puertas que no son necesarias y por eso, digamos que mi misión también es como, yo creo que más que orientar, es alertar a las personas. Cada quien elige desde su libre albedrío. Yo no soy nadie para hablar sobre nada diferente a mi verdad. No tiene que ser la tuya, pero desde ese compartir de mi verdad, tal vez alertarte a que tengas mucho cuidado, porque es un mundo en donde es muy fácil que se disfrace la oscuridad de luz. Y hoy en día sí que estamos como llenos de muchísima información. Por otro lado, mm, el trabajo con la sanación de cada ser humano de manera muy íntima y personal, yo se lo entrego siempre a él, a la mía, mi sanación, mi transformación, mi proceso de mejora continua, permanente y a diario, en donde ahora estoy muy dedicada a hacerme consciente de cuando me permito que, que, que gane mi propia sombra sobre mi luz. O sea, mi soberbia, mi enojo, mi rabia o mi incomodidad, porque soy un ser humano, ¿no? Como cualquier otro. Y entonces en ese sentido, pues lo que yo hago todo el tiempo es decirle a mi ser, em, está bien, si ya me lo permití, pero también me permito tomar conciencia para hacerlo cada vez mejor. Y la verdad es que yo tengo que admitirles que me siento una mejor persona cada vez. Y eso me parece una ganancia impresionante e increíble para mí, para mi vida. Ahora, la neurociencia, la física cuántica, la epigenética, la misma hipnosis como terapia y como enfoque terapéutico son muy importantes porque lo que Dios siempre me dice es que la ciencia y la espiritualidad deberían ir de la mano, ¿sí? Puede que la ciencia no logre como, como tener las respuestas concretas sobre la verdad de qué es Dios o qué es la conciencia. Em, Perdón, aquí voy a responder cosas porque quiero dejar eso súper claro. Ojo. Dice, bueno, voy a ir respondiendo. Hola Pau, ¿qué pasó con las activaciones de los portales? Bueno, las activaciones de los portales definitivamente ya no las voy a hacer más. Cerré ya como esa parte de mi misión de vida. Em, yo hice un trabajo de limpieza con Dios y el Espíritu Santo de todo mi trabajo y todo lo que las personas de mi comunidad debían recibir quedó recibido de manera hermosa y perfecta. Mi proceso de oscuridad vino de una brujería, básicamente, que me hicieron. Y, y algún día hablaré un poquito más en detalle de eso, porque eso fue algo que yo siento que de alguna manera Dios me permitió hacer todo el discernimiento y casi que transitarlo como una parte de mi maestría como mentora para entender cómo funciona ese mundo de la oscuridad y cómo lo podemos combatir, ¿cierto? Con respecto a las activaciones, hay ciencia detrás de activar el ADN. Lo voy a hacer de otra manera, eh, muy parecida como lo venía haciendo, pero digamos que va a ser un trabajo que ya Dios me irá guiando porque realmente no lo sé todavía. En este momento estoy dedicada a crear un nuevo producto que algún día lo voy a lanzar ya muy pronto, compartir con ustedes. Estoy haciendo una reinvención total de mí misma en cuanto a
elegir todo lo que se queda y las bases están ahí, todo eso se queda, lo que es la física cuántica, la neurociencia, mi enfoque espiritual de base, porque siempre ha sido así, es todo lo que les estoy contando. Es más, mis primeros cursos y todos los cursos que hice durante más de 10 años empezaban con los campos energéticos, incluyendo el espiritual. Em, Cuando hablo de ángeles, por acá me preguntan, cuando hablas de los ángeles, lo dices como si fuera luz oscura. Mira, hay ángeles, y sí es real que sí hay ángeles caídos. Existen, em, son absolutamente reales y hay que tener cuidado. Yo le entrego mis hijas al arcángel Miguel, por ejemplo, y cuando salen de la casa, protégelas, pero siempre pongo a Dios por delante. Señor, pon a tus ángeles, a los tuyos, para que cuiden, protejan mi hogar, mi familia, mi misión de vida, y ya está. Es algo, primero, yo nunca, nunca en mi labor enseñé sobre ángeles, nunca fue mi misión. Em, Sé que mi gran mentor, porque es el arcángel también de la misión de vida de las personas, es el arcángel Miguel, y le agradezco muchísimo todo lo que aprendí, todo lo que él me enseñó como profesor, pues, del mundo espiritual. Pero no es algo ni que profeso, no hace parte de mi labor como mentora, ni hablar sobre el arcángel Miguel, ni enseñar sobre él, nunca. Mm, es algo muy íntimo y en mi camino interior, en el mundo espiritual, vuelvo e insisto, en este momento, Dios, Jesús y el Espíritu Santo me están guiando y llevando de la mano, ¿sí? Em, bueno, por acá dice, yo siento que debes hablar más en profundidad de lo que pasó para los que te hemos seguido por mucho tiempo. Bueno, ahora les voy a contar un poquito, aunque no estaba enfocando este live en eso, porque creo que eso es algo que en su momento lo detallaré aún más. Incluso, sinceramente, he llegado a pensar que de pronto mi camino también es importante escribir un libro sobre esto, porque es algo que hace parte de mi vivencia, de mis experiencias y que lo quiero compartir, pero no sé cuándo. Y yo nada de lo que hago lo hago, o sea, si yo lo hiciera desde una necesidad de marketing o de marca, no estaría hablando de nada de esto porque es un riesgo. Y a mí no me importa arriesgarme. Para mí lo más importante es lo que yo vine a entregarle al mundo, ¿sí? Em, entonces, digamos que en este camino lo más importante es entender que el mundo espiritual es un mundo que hay que tener, pues, como cuidado, hay que saber adentrarse en él. Por eso para mí la bandera soberana es Dios. Em, y, mm, y que sobre esa base, digamos que voy afianzando mi misión, la misión que siempre he entendido que debo compartirle al mundo y es ser un puente entre la ciencia y la espiritualidad. Entender, digamos que entendernos como energía, entender cómo funciona mi cerebro, entender qué pasa cuando entro en estados de gratitud, de compasión, de bondad, incluso de vivir en propósito, porque el propósito también es una vibración como energía y también es una emanación como ser. Cuando yo estoy en propósito y vivo en propósito, muchas cosas de mi vida cambian como ser humano. Y eso es súper bonito porque Dios, a través de todos los años de mi trabajo y de mi labor, siempre me hizo entender y me ha hecho comprender que yo siempre he puesto por delante lo que yo entrego a los demás, ¿sí? Más allá de algún beneficio para mí, o sea, siempre es primero lo que yo entrego y luego en, como en regreso, en retorno,
todas las bendiciones que he recibido con mi misión de vida, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que mm, este camino, digamos, de la mano de la sanación y la transformación, ¿a qué nos lleva? A encontrar nuestro para qué, a encontrar que sí podemos vivir en paz. Yo creo que la paz es lo más importante en el camino del ser humano. O sea, al final, no importa quién eres o lo que hagas, no importa si eliges ser un ermitaño o que se conecta con la naturaleza solamente y que se aleja del mundo, pero si está en propósito, entendiendo que su propósito es, no sé, conectarse con las plantas y sembrar por el mundo, y eso lo hace sentir que está aportándole al mundo y que está sanando y cambiando al mundo desde ahí. Eso llena tu corazón de muchísima paz, de muchísima satisfacción. Em, y eso hace que se exprese en tu mundo externo, porque a lo mejor esas plantas llegan a hogares, a lo mejor esas hortalizas que esa persona siembra, las vende en el pueblo donde vive y llegan a hogares y llegan a platos y hay personas que las consumen y eso se siente, eso es transformación para el mundo, ¿sí? Entonces al final el propósito y vivir en propósito es súper importante, pero estamos en un momento de humanidad en donde se hizo un boom de, de todo este tema como de las terapias, de los dones espirituales, que yo creo que eso es un tema al que definitivamente, digamos que es un capítulo de mi vida que estoy cerrando en el sentido de que no soy experta y no quiero ser experta en ayudar a las personas a entender cuáles son sus dones espirituales, porque eso es algo tan íntimo, tan íntimo, tan íntimo, tan íntimo. O sea, ustedes yo creo que no saben lo profundo que es encontrarte con Dios y que Él te muestre tu verdadera esencia, porque un don espiritual puede ser la alegría, puede ser em, el amor expresado en abrazos, en consejos, en ser una luz para la familia, es tan profundo y tan íntimo que esto nada tiene que ver ni con la clarividencia ni con la clariaudiencia, eso nada tiene que ver con los dones espirituales. Los dones del espíritu y la gracia de Dios es algo que se debe estudiar, es algo que debemos integrar de manera muy íntima y personal los seres humanos y ahí es donde definitivamente reconocerlos desde el propósito tiene que ser un tránsito y un transitar por la vida, ¿sí? Porque yo no creo que los seres humanos vengamos a darle mensajes a la gente si no estamos realmente preparados para eso. Y eso es un poco delicado. Entonces, en ese sentido, digamos que aquí quiero simplemente decirles a cada uno de ustedes que encuentren su manera de conversar íntimamente con Dios, que le entreguen de nuevo su vida a Dios. Eso es parte de mi camino en este momento, que cada persona entregue su vida a Dios de nuevo y que en ese entregar su vida a Dios de nuevo le pidan que les ayude a reconocer sus verdaderos dones, ¿sí? Porque uno de mis dones más importantes como ser humano es la ternura, por ejemplo, es activar a mi niña interior, porque cuando mi niña interior está activa, yo también contagio mucho con mi alegría, con mi inocencia, con el aprender a sorprenderse de las cosas simples de la vida. Y las personas que me conocen más íntimamente y más cercanamente saben que cuando yo tengo a mi niña interior activa, em, soy una versión de mí muy bonita, ¿sí? Y tengo 50 años, voy para los 51, pero amo activar a mi niña interior. Entonces, hay cosas muy, muy simples que cuando tú las vas reconociendo y aceptando en ti, te das cuenta que son tu grandeza, que son tu magnificencia, que son esas armas con las que tú te expresas y te expandes en luz, ¿sí? Y que son tus armas
para llenar de luz a este mundo. Em, por acá me pregunta Tatiana, siempre he tenido la duda de cómo definir el concepto de propósito de vida. Aún no lo logro identificar ese propósito en mí. Mira, eso es un tópico de vida tan profundo, Tatiana, tan profundo. Yo, yo lo toco, claro, lo toco en mi certificación, lo toco de muchas maneras, pero con todo y que lo toco no termino de ser una experta en el tema, porque aunque asumo y encaro mi misión de vida con todo, acepto lo que sí, lo que no, mis retos, mi crisis de propósito que tuve tan fuerte. Acepto todo con amor como parte de asumirme dentro de un mundo en donde yo vine a algo y tengo un para qué y vine a servir. Vuelvo, insisto, es tan personal que nunca me imaginé que pudiera yo mencionar que los seres humanos podemos llegar a tener crisis de propósito hasta que lo viví, ¿sí? Y es un capítulo en lo que puede llegar a ser el propósito de vida. A lo que voy es que el propósito siempre va acompañado de eso que amas ser y hacer y que te hace servir en algo a alguien, ¿sí? Pero aquí lo más importante también es entender que tú puedes vivir en propósito todo el tiempo sin tener tu propósito de vida claro. Me explico. Todos podemos asumir el propósito global de la humanidad como el amor y en ese sentido ser amor para el mundo lo más que podamos. Sobre todo cuando tenemos conflictos, cuando hay una persona que nos reta o incomoda, que es cuando debemos activar esos valores y esas virtudes de Dios y esos principios del amor que nos cuestan. Porque es muy fácil decir, yo le voy a dar amor a las personas a mi alrededor como, no sé, a la señora de la recepción del edificio donde vivo o a la persona que ayuda a limpiar las oficinas donde trabajo o al señor que se para al lado mío en el semáforo en otro carro, simplemente intencionando para esa persona amor, alegría, sanación. Listo, eso es maestría del amor y vivir en propósito desde el amor. Pero, ¿qué pasa cuando es, por ejemplo, a esa persona que me ha hecho daño, que me ha defraudado, que me ha traicionado, a quien yo debo con quien yo debo activar los matices del amor como el perdón, la humildad, dejar la soberbia? Ahí es cuando debemos retarnos a vivir en propósito y a decir, ok, aquí yo cómo voy a hacer más luz, aquí yo cómo voy a hacer más amor, aquí yo cómo voy a trabajar en mi maestría espiritual. Y es donde se convierte la espiritualidad en un estilo de vida. No es cómo vibro mejor o cómo estoy todo el tiempo más positiva o cómo me sano de tantas cosas que me cargan, cómo pongo mi vida en orden. Es en los momentos difíciles, en los que me retan, con los grandes maestros que me han incomodado, que me han hecho daño, que me han desequilibrado mi vida, ¿no? Y ahí es donde yo te digo, mira, em, el propósito está en servirle a lo que Jesús quiso dejarnos de todo su legado en cada momento, porque Él sí que enseñó la maestría del amor, o sea, Jesús fue en carne viva, o sea, él como Dios vino a encarnar a un hombre para enseñarnos cómo se pone la mejilla para que te den otra cachetada, cómo pones la otra mejilla, cómo perdonar, que yo creo que es una de las cosas más difíciles del ser humano, perdonar a quienes nos han traicionado, nos han herido, nos han eh, humillado, lo que sea. Perdonarnos a nosotros mismos porque somos nuestros peores jueces. Y ahí es donde viene Jesús a mostrarnos cómo es que se hace y lo difícil que es. Y yo les voy a decir otra cosa en la que yo sí creo hoy en día.
Y es que nosotros no estamos haciendo méritos para que nuestra vida sea espectacular aquí en la tierra. Yo creo que sí, sí, merecemos cosas lindas y merecemos vivir en tranquilidad, en paz, en armonía, en equilibrio. Pero donde más estamos haciendo méritos es allá, porque allá sí hay una lucha de almas. ¿Quién se queda con las almas de un lado o del otro? Sí hay unos seres oscuros que están buscando traerse almas donde no es, ¿cierto? Yo sí creo en ese lugar feo, porque lo vi, porque lo conocí, porque lo vi, o sea, Dios me lo mostró. Y es horrible. Y yo no quiero estar ahí. Y por eso también estoy haciendo de mi mensaje una responsabilidad y un respeto por ese mundo, para que tengamos el discernimiento suficiente de elegir qué puertas abrimos. Y aunque nos parezca fascinante o aunque nos parezca em, como un mundo de poder, a veces necesitamos cerrar puertas. Y, y creo que en ese sentido yo lo único que les diría es pídanle a Dios discernimiento, ¿sí? Pídanle a Dios discernimiento. Em, y actuemos de manera coherente con lo que vinimos a entregar y vinimos a hacer, porque al final el propósito más importante es sembrar amor en este mundo que tanto lo necesita, pero debemos partir por nuestro mundo más cercano, que es la familia, nuestra comunidad más íntima, nuestros amigos, las personas a nuestro alrededor que nos conocen más cercanamente, ¿sí? Ahí es donde está nuestra maestría más fuerte en el amor y nuestro verdadero propósito. Al final, el legado más grande que queda es contigo misma, ¿no? Yo creo que aquí el llamado principal es a que cada uno de ustedes elija de manera muy, muy, muy íntima qué puertas abre, qué puertas cierra y, y en ese elegir que el ego siempre esté en observación, en autoobservación. Porque muchas veces, y se los digo porque, a ver, ¿qué hubiera sido fácil para mí? Aquí, digamos que hablándolo de manera súper honesta, ¿qué hubiera sido fácil para Pau? No hablar de estos temas. Mm, podía haber redirigido mi mensaje sin tener que decir nada, ¿cierto? Ni siquiera decir que tuve una crisis de propósito o que viví cosas que me llevaron a elegir y a cerrar un montón de puertas. Mm, lo más fácil para mí hubiera sido no correr ningún riesgo, si es cierto. Decir como, ya, lo pasó para mí, ya. Yo tengo una gran responsabilidad con una comunidad, ¿cierto? Y esa responsabilidad es porque al yo elegir a Dios, yo tengo que ser súper honesta, porque Él sí está viéndolo todo. Él ve exactamente cuáles son tus actos, cuáles son tus pensamientos, en dónde estás permitiendo que sea tu ego, ¿sí? Ahora, de alguna manera yo tuve que parar muchas cosas en mi vida para poder como poner en orden mi ser, ¿cierto? Y en ese sentido, yo también te diría, si tienes que parar cosas, hazlo. Yo tomé acciones muy, podría decirse que drásticas, pero básicamente porque esto me da a mí, y quiero que como a cara de todos ustedes también nos da como la honestidad y la certeza de que estamos en el camino correcto, siempre. Y en ese sentido, digamos que yo me siento absolutamente tranquila porque estoy
en el momento de más claridad en mi vida y de más certeza de quién soy y quién no soy y que ya no soy, ¿sí? Pero eso es algo que, vuelvo y repito, es muy íntimo y muy personal. Mm, Hoy en día mi misión sigue siendo la misma, porque yo amo empoderar a las personas. Es a lo que yo vine, a encontrar cómo esa palabra empoderamiento tiene una fuente principal que es Dios, como gran sostenedor de todas las áreas y los aspectos de nuestra vida. El empoderamiento no es ese empoderamiento como concepto que nos crearon en el mundo 3D, en este mundo físico, en este plano terrenal. Em, es un empoderamiento desde esa supervisión divina en donde de verdad yo creo que lo más poderoso que puede surgir de un ser humano o el empoderamiento más fuerte que puede surgir del ser humano es un estado pleno de sí mismo. ¿Qué es más poderoso que una persona que tiene la capacidad de proyectarse a sí mismo en plenitud? A mí todavía me falta mucho de eso, pero por lo menos sé que es mi camino, ¿sí? Y es lo que quiero seguir enseñando a las personas a encontrar esa capacidad de experimentarse más en un estado de plenitud, de paz interior, de claridad, de orden, donde tu vida afuera también se pone en orden de muchas maneras, donde tienes la autoridad espiritual para elegir a quién dejas en tu vida, a quién no, de elegir cuál es el entorno ideal para ti y qué no, incluyendo eso, música, alimentos, tantas cosas que he ido haciendo una limpieza tan profunda de mi vida y que tiene que ver mucho, por ejemplo, en la certificación, y quienes son estudiantes de mi certificación lo saben, lo enseño muchísimo, pero aquí digamos que esta Paola lo vive más en profundidad, cada vez más, cada vez más, cada vez más, y sobre todo en integrar mucho más en profundidad ese Dios, ese ser supremo que es Dios en la vida de cada uno de nosotros. Por acá me hacen una pregunta, dice, ¿tiene que ver con el 3 y Atlas? Mira, yo no sé, Verónica, porque dentro de mi labor dejé como esos temas a un lado, pero eh, siento que puede haber información importante para nosotros allí, pero sinceramente no lo sé, no tengo idea. No he puesto mi energía, ni mi atención allí, ni mi observación. Sé que estamos ante un momento de como de verdad, donde esto que me está pasando a mí, le está pasando a muchas personas que me han escrito. Muchas, 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 muchas. Ustedes no saben la cantidad de mensajes que he recibido de personas diciéndome: "Viví lo mismo, me ha pasado lo mismo, estoy como en lo mismo", y ha sido súper bonito, eh, porque he recibido demasiado amor y demasiada unión y demasiada comunión en entender que estamos en el mismo camino, donde estamos redirigiendo todo lo que somos a un Dios supremo y desde ahí encontrar una verdad más, un escalón más en lo que somos, porque esa verdad más y ese escalón más es lo que yo siento en este momento. Yo me siento viéndome a mí misma desde un punto más alto. Y no me refiero a nada egoico, sino más, con más claridad, con más certeza de mi camino, de quién soy, de lo que vine a hacer a este mundo. Y en ese sentido, pues me oirán obviamente más hablando de Dios, pero no solamente como un Dios específico, sino a invitarte a que tú mismo conozcas o tú misma conozcas ese Dios. Y todo lo demás será un complemento.
de eso, que es todo lo que he venido enseñando sobre física cuántica, sobre espiritualidad desde la ciencia, la neurociencia, herramientas neurocientíficas, el poder del agua, el poder del grounding, que es el enraizamiento, la conexión con la madre tierra y cómo obra un papel muy importante en el proceso biológico, porque todo está conectado y hacemos parte de todo y pues esa sabiduría divina que es Dios mismo obrando en cada proceso de creación, pues obra en la tierra, en los animales, en las plantas, en todo, ¿sí? Em, Así que todo lo que es el principio de transformación va a seguir siendo el mismo, enfocado en empoderamiento, que es lo que amo definitivamente en mi vida. Empoderar a las personas cada vez más a que saquen lo mejor de sí mismas, a que abran su luz a una maestría de amor verdadero, en donde se cuestionen mucho si lo que están haciendo, lo están haciendo desde el lugar correcto. Em, a que A que elijan desde el amor y no desde el ego. Ojo, ojo con eso, porque eso es tan importante, porque si eligiéramos desde el ego, créanme, créanme que desde el ego nos muestra cosas muchas veces disfrazadas. El ego nos muestra, y nos pide sostenernos desde lugares equivocados y no nos damos cuenta. Y eso es al final eso solamente le importa a la persona y solamente le afecta a la persona. Y eso es un diálogo muy interno, muy íntimo. Cada ser humano sabe desde qué lugar hace sus cosas. Em, y desde una necesidad de validación, de valorización o desde un verdadero servicio y entrega. En ese sentido, sí, digamos que mi forma de expresarme ha sido diferente, ha ido migrando, ha ido cambiando. Em, y pues me, me encanta verme siendo esa mujer que soy en este momento y que me siento cada vez más en estados como mucho más claros y más en plenitud, y por lo menos en mayor discernimiento para poder saber gestionar cada momento de mi vida. Pues porque obviamente como mamá, como esposa, como amiga, como mujer, me reto a muchas cosas, ¿cierto? Mm, Estoy creando un programa nuevo enfocado en eso, en ayudar a mujeres a vivir ese proceso de transformación y empoderamiento para lograr experimentarse en un mundo con mayor plenitud y sobre todo muchas más honestas consigo mismas. Aprender a que esa espiral cuántica de creación que somos se expanda de verdad desde la luz, desde la honestidad, desde la coherencia, que yo creo que es lo que quiere Dios para cada uno de nosotros, y elegir esa maestría del amor. Em, Así que, digamos que si se ponen a ver, en conclusión, la esencia de Pau es la misma. em, y es una invitación que yo les quiero hacer hoy: entreguen de nuevo su vida a Dios, arrodíllense ante Él, entréguenle su vida y pídanle que les muestre el camino, la verdad, no más. De resto, de ahí lo que surge es verdaderamente la magia de vivir, de ser, de estar en este plano. Em, bueno, creo que eso era lo que tenía para compartirles hoy. Eh, es parte de lo que va a ser Brilla con propósito acá en Orlando, que voy a estar este sábado para quienes están cerca. No se pierdan esta oportunidad de vivir esta jornada que va a ser un puente entre la ciencia y la espiritualidad, como siempre, para mí. Eso es, digamos que mi bandera. Yo amo la ciencia y amo entenderla ahora desde una mirada mucho más profunda de esa dimensión espiritual. Y, y lo que va a ser intuitivos también el 15 y 16 de noviembre acá en Miami. Voy a estar este fin de semana y el otro fin de semana dictando programa.
El programa del 15 y 16 de noviembre va a ser online también por streaming para todas las personas que no pueden viajar a Miami, que están lejos de Miami, se pueden registrar. Van a ser 2 días de mucha transformación. Eh, Siento que va a ser como el inicio de esta nueva PAO, estos 2 eventos, que va a marcar mucho la ruta de mi nueva yo, en ese siguiente nivel, en esa nueva escala donde me veo, que sí me veo más arriba, pero no arriba egoicamente, sino desde como desde un lugar mucho más amplio de mi ser, con mayor amplitud, claridad de quién soy. Y, y sobre todo, eh, que va a marcar la ruta de lo que yo siento que va a ser mi expansión, en este mundo como mentora, en donde de verdad que voy a tener mucho cuidado con hacia dónde guío mi comunidad, a ustedes, porque ustedes están poniendo en mí, eh, yo creo que lo más importante, y es su fe, de que de pronto yo en algo puedo aportarles en sus vidas. Así que voy a ser muy respetuosa, muy responsable. Vienen cosas nuevas, como les digo, estoy creando este producto nuevo que me apasiona muchísimo porque lo estoy creando casi que en la misma profundidad que la certificación. Va a ser un producto espectacular. O sea, ha sido guiadísimo por Dios. Y bueno, otra sorpresita que les tengo por ahí que ya la verán muy pronto. Yo creo que en unos 2 o 3 meses ya podrán evidenciar esta nueva PAO de verdad, en todo sentido. Em, por acá me dice Vero tan linda, te veo como una persona que está recogiendo lo que ha sembrado. No cambias, solo te transformas para que seas luz en las personas que te seguimos. Te mando un beso y un abrazo. Gracias de corazón. Por acá dice Meribeth, Pao, te doy infinitas gracias porque mi transformación comenzó gracias a ti. Cuando comencé a ver tus videos y mi vida cambió, siempre sentía diferente, pero gracias a ti tuve guía y claridad. Gracias, Meribeth. Gracias a todos de verdad. Estos lives desde que te seguimos, de quienes te seguimos desde hace años y hemos tomado cursos contigo, valoramos todo lo que nos compartes. Coincidimos por alguna razón en este camino, así es, así es, así es. Y gracias, Dios Padre, que me permite seguir de manera muy responsable esta misión, que no es fácil, les digo, no es fácil. Y para quienes llevan esto con mucha, ¿cómo se dice? Como cuando uno hace las cosas un poquito, como más superficial, no tan profundo, cuestiónense un poquito, desde qué lugar lo hacen, porque esto es de mucha responsabilidad. Llevar comunidades es algo de mucho respeto. Y el ego es un gran disfraz que a veces no lo vemos. Así que pilas con eso, nos amo muchísimo. Por acá dice Marisela, ¿cómo me puedes ayudar en un duelo que estoy pasando? Mira, los duelos se deben vivir completos, ¿sabes? Lo único que yo te puedo decir es que no es algo eterno. Digamos que eterno va a ser ese proceso de la pérdida, pero todo lo que tú sientes, lo que vives desde ahí, cómo te transformas, va a ser cíclico y va a ser temporal, no va a ser infinito e indefinido. Va a surgir en ti muchas cosas hermosas, pero hay que vivir el duelo completo, todas las etapas del duelo. Dale tiempo, eh, mucha oración, mucha recogimiento, mucho escucharte a ti misma, abrazar tus momentos de dolor, las emociones, sentirlas, permitírtelas sentir, porque eso es absolutamente necesario y humano, pero también decirle a todo tu ser que todo toma tiempo, pero que cuando ya estén listas, como a ir soltando, cerrando y aceptando y haciendo los procesos
de cierre de un duelo es importante también, ¿sí? Em, Vívelo en Dios, entrégale tu duelo a Dios. Dios te va a guiar, Dios te va a ayudar, Dios te va a ayudar a encontrar el proceso de sanación que necesitas, pero recuerda que es un proceso que tienes que vivir completo, ¿sí? Todo toma tiempo en la vida y la transformación no se da de un día para otro. Eso es importante entenderlo, es parte de la vida. Mm, Les mando un besito, nos amo mucho, gracias por estar, gracias por acompañarme. Acá seguimos y bueno, espero que nos veamos pronto. Nos vemos en Intuitivos el 15 y 16 para quienes quieran hacerlo online. Recuerden que pueden registrarse. Y el sábado, este sábado en Orlando, en Brilla con Propósito. Un besito para todos, nos amo mucho. Chao, chao.